habíamos visto los formatos de serialización, que básicamente eran, o nos decían, cómo podemos convertir un objeto, una estructura compleja, a bytes. ¿Para qué? Para después mandarlo por la red y que del otro lado el usuario o el receptor lo pueda recibir y reconstruir. ¿Por qué era necesario? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hoy día la mayoría de los sistemas son orientados a objetos? Nos comunicamos en términos de entidades. Si yo me conecto con un banco, tengo un usuario, ese usuario tiene una serie de cuentas, una serie de tarjetas. Cada uno de esos elementos que existen en la naturaleza, bueno, en nuestra realidad, se modelan como entidades también dentro de nuestro sistema. Y cada uno de esos elementos tiene sus propias propiedades, sus propios comportamientos, etc. De alguna manera yo tengo que conservar esa estructura dentro de mi sistema. Entonces las bases de datos, se recuerdan que teníamos una tablita con cada columna, etcétera, etcétera. Todo eso es orientado a objetos, o no necesariamente programación orientada a objetos, sino que se entiende que hay una estructura de las entidades que está encapsulada. Y eso de alguna manera tenemos que conservarlo a la hora de transmitir información por la red. ¿Okay? Como nosotros estamos trabajando en sistemas distribuidos, el primer paso es definir, bueno, todas estas estructuras complejas, ¿cómo hacemos de alguna manera para transmitirlas? Y salir estos formatos de serialización, que básicamente era, ¿cómo hago algo complejo para pasarlo, aplastarlo, llamémosle, en una serie de bytes que sí se van a poder transmitir por la red? ¿Okay? Y de ahí habían salido dos formatos, el JSON y el YAML. JSON, si se acuerdan, estaba orientado más a la computadora, más para que lo entiendan los programas. Vamos a darle orientado a programas. Y YAML estaba más orientado a personas. ¿Se entiende más o menos la letra ahí? ¿O? Es más que nada para que quede más o menos encuadrada toda la clase. ¿Por qué era orientado a programas a JSON? Porque había identificadores, caracteres clave que me permitían separar la estructura de mi objeto o de mi estructura, ¿no? Vale la redundancia, ¿no? ¿Qué tenía de especial eso? Que yo podía escribir todo mi objeto como un string gigante, sin espacios, sin tabulaciones, sin orden, que la computadora lo iba a entender igual. Ahora, para mí como persona era complicado entenderlo. Si yo tenía, por ejemplo, vamos a poner un JSON, ¿se acuerdan que habíamos puesto los ejemplos de las películas, etcétera? Supónganse que tenemos algo así. ¿Se acuerdan que yo definía una clave y un valor para todo? Clave, entre comillas, por ejemplo, dos puntos, valor, y vamos a poner Luca, y después poner una coma, y esto podía seguir. Ahora podía poner otro, darle ID, puntos 2, y supongamos que lo cerramos ahí. Ese objeto es válido. Acá es fácil de leer, porque solo tengo dos elementos. Si yo tuviera más elementos, podría seguir hasta allá y no necesitaría usar espacios, tabulaciones ni nada. Ahora el YAML, lo que me obligaba a hacer era, como no existen estos tipos de caracteres especiales que me delimitan cuando empieza un objeto, cuando termina, cuando empieza un nuevo atributo, cuando defino, separo la clave y el valor con dos puntos, ¿se entiende? No existe eso. Tengo que ser un poquito más organizado. Entonces, ¿qué decía? Bueno, primero vamos a definir un usuario que se llama Luca. Fíjense que podía incluso olvidarme las comillas en algunos casos. Después abajo necesariamente tenía que decir que iba a haber un ID, que iba a ser 2, y si yo quería definir una lista tendría que hacer, por ejemplo, una cosa así, y usar los renglones, elemento 1, elemento 2, y así sucesivamente. ¿Se acuerdan más o menos cómo era? Lo habíamos visto bien, perfecto. Esa clase, uno de ustedes, no sé si había sido vos, que había dicho, ¿es esto un protocolo? Y ahí empezó una discusión, porque no es un protocolo, no me está diciendo cómo se tienen que conectar las dos partes y cómo van a establecer los mensajes. Lo que me está diciendo esto es, yo tengo un montón de elementos en mi sistema que son complejos y que de alguna manera yo tengo que transmitirlos por la red. ¿Cómo hago eso? Y para transmitirlos por la red necesariamente necesito convertirlos en un conjunto de unos y ceros, porque así es como entiende la computadora y así es como se transmite a través de la red. Yo no puedo mandar una A por un cable, pero sí puedo mandar un 101010, que del otro lado me va a decir, esto es una A. ¿Vamos a seguir? El próximo paso ahora
a la hora de estudiar sistemas distribuidos, es decir, bueno, ¿qué protocolo justamente utilizo para poder transmitir estas cosas? ¿Cómo hacen las dos partes para entenderse y establecer una conexión? Y ahí es donde sale lo que es HTTP. ¿Qué es? Lo voy a decir en español porque en inglés no me sale, que es protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Ya está grabando, Lucas, no? Sí, sí. A ver, acá no se ve, pero si yo lo reorganizo, esto de HT, básicamente que es Hypertext Transfer Protocol o algo así. Vamos a seguir. La clave de todo esto es esta palabrita acá. ¿Qué es el hipertexto? Que en realidad no es solo hipertexto. En realidad lo que nos permite hacer HTTP es enviar varias cosas, distintos tipos de información. Pero empecemos de la base. ¿Qué es el hipertexto? Básicamente, podemos construirlo desde la semántica de la palabra, se construye como hipertexto. Un texto es un conjunto de letras que tiene un sentido, o como puede ser un libro, como puede ser un documento, etcétera, etcétera. Un hipertexto es un poquito más allá, y es la idea de un texto representado en la computadora, ¿ok?, en un dispositivo, que me permite acceder a otros textos mediante hipervínculos o links. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué es lo que le diferencia un texto común? Básicamente que yo tengo una cuestión interactiva. Ahora yo puedo tocar partes de ese texto y acceder a otros textos distintos. Y ya no es un texto no dinámico o estático. ¿Entiendes? Ahora es dinámica el comportamiento que yo obtengo de ese documento. El próximo paso al hipertexto es la hipermedia, o, permítanme, se los digo en inglés, hypermedia, donde tuve que copiar el texto, pero bueno, básicamente es, tenemos texto que es interactivo, podemos agregar una imagen que es interactiva, podemos agregar un video que naturalmente es interactivo, puedo agregar un audio que naturalmente es interactivo. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces, el concepto de hipermedia también incluye cómo interactuamos a nivel imagen. Por ejemplo, un botón, por ejemplo, un switch. Se empiezan a hacer una idea, no sé si han visto algo de HTML, ¿han visto algo? Un poquitito, algo de desarrollo web. Los veo muy perdidos, si no, de último no importa. ¿Ibas a decir algo vos? Sería como un hipervínculo, ¿no? Algo parecido, pero cuando ustedes aprietan un botón en una página web, básicamente lo que están haciendo es darle un gráfico a ese link. Digamos. Cuando ustedes hacen clic en un botón, los va a redireccionar a otro link o a otro directorio dentro de esa misma página. Pero no es nada del otro mundo. Un botón es un botón. Bueno, lo que permite justamente este protocolo es decir, bueno, ahora yo te puedo mandar toda esa estructura compleja, todo ese texto complejo, con botones, con palanca, con links, con imágenes, con video, en una misma cosa. Te lo mando. Te doy un protocolo para que vos puedas enviar toda esa información. ¿Vamos hasta ahí? Entonces dijimos que esto era básicamente texto, imágenes, video, interactivo. Vamos a ver. ¿Qué letra fetch? Bueno. También con la temperatura ahí. Sí. Cualquier cosa lo apagamos. Audio no entra ahí, ¿no? ¿Cómo? Audio también, audio también. Okay. Si hay video, hay audio. Y hay varias cosas más que, bueno, no vale la pena mencionar. ¿Ven el potencial que tiene esto? Estamos hablando ahora de, yo tengo una página web súper colorida, súper bonita, yo ya no necesito una cuestión súper compleja para comunicarme. Con un solo protocolo, que digo, bueno, bajame toda esa página, bajame el esquema de esa página y mandámela. Entonces yo del otro lado lo recibo y la reconstruyo. Y lo que termino observando básicamente es ese código que me dice cómo se estructura la página. Acá hay un video, acá hay un botón, acá voy a poner una imagen que es el logo de la fábrica o de la empresa o lo que mierda es. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Tenemos lo que es hipermedia, tenemos que es cómo funciona más o menos HTTP, que yo les digo que es un protocolo que se comunica a través de la red,
Ahora bien, ¿cómo se establece o cómo funciona en el fondo HTTP? Básicamente es un conjunto de solicitudes y de respuestas. ¿Ok? Yo como usuario voy a solicitar un elemento, ya sea que lo quiero publicar, que lo quiero recuperar, que lo quiero eliminar, y desde el otro lado del servidor me va a decir, bien, esto fue exitoso, hubo un problema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces dijimos que esto es básicamente, sigue el modelo de solicitud, respuesta. Bien. Y para establecer esa conexión y decir, miren, lo estamos comunicando con HTTP, se tiene que ser un determinado formato. ¿Ok? Ese formato tiene partes obligatorias y partes que son opcionales. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo, tanto la parte obligatoria como la parte opcional, es lo que forma el header. No sé si han escuchado esa palabra alguna vez. Bueno, básicamente el contenido ese que yo quiero transmitir va a estar asociado o empaquetado dentro de algo más, que es lo que me provee el protocolo HTTP. Y ese protocolo HTTP me va a decir qué tipo de contenido estoy enviando, cuánto de largo ocupa, qué versión del protocolo estoy usando, cuál es el método que yo quiero hacer, si lo quiero publicar, si quiero recuperar información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos hasta ahí? Bien. La información básica, o sea, si yo quisiera hacer una solicitud lo más pelada posible dentro de HTTP, tiene la siguiente información. El método que vamos a usar, ahora después lo vamos a profundizar, vamos a hacer una parte de práctica. Método más URL, o sea, a dónde quiero acceder yo, más versión del protocolo. Versión HTTP. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces yo cuando quiera, por ejemplo, obtener algo de una página, lo que voy a hacer es definir el método para obtener, ahora lo vamos a ver, voy a poner la URL de esa página y le voy a decir mediante qué versión del protocolo te vas a comunicar. Esto lo va a definir el servidor, obviamente, porque es el que está esperando paradito a que le digan algo más, ¿no? El método, y acá viene lo interesante, va a definir absolutamente el resto de la estructura de nuestra solicitud. Porque dependiendo de lo que yo haga o de lo que yo quiera hacer, voy a tener que proveer más o menos información. Si yo, por ejemplo, quiero obtener información, voy a utilizar el método GET. Y el método GET lo único que me dice, bueno, tráeme de este lugar, con la versión HTTP 1.1, lo que tengas, lo que haya ahí, digamos, ¿no? Y eso me va a hacer que el servidor me responda con, por ejemplo, un JSON gigante o un HTML gigante, lo recupero y lo represento en mi computadora. ¿Vamos a ahí? Entonces, el método más sencillo, si quiere, que vamos a ver, es el GET, que sirve para recuperar. Ahora, ¿qué pasa al revés? Si yo quisiera publicar algo, bueno, también hay un método que es el método POST. El POST lo que me va a permitir decir es, supongamos que tengo una base de datos, esa base de datos tiene una API en algún punto con la que yo me puedo comunicar, que es, por ejemplo, vamos a poner un nombre cualquiera, exa.usuarios. Algo así, ¿no? Entonces yo podría decir, publicame en este lugar la información mía y le mando mi información, ¿cómo? Como un JSON, tal como habíamos visto antes, ¿no? Tengo un usuario, cierro y le mando. Con un solo comando digo post a esta dirección con la versión HTTP1 y de abajo le mando todo mi JSON. Abajo y un poquito más, después vamos a ver, ya te digo. De manera similar hay otros métodos, como pueden ser el put, que también es para guardar información, con una pequeña diferencia que es el put es idempotente, es decir, si hay un objeto ya creado con la misma información que el que yo estoy mandando, lo va a identificar y va a cambiar, ¿ok? O de la misma manera yo puedo decir, de tal objeto con tal ID, modificame las variables que tenga, los atributos que tiene. Otro como puede ser el delete y demás, hay varios más, que los vamos a ver después. La URL, bueno, ya saben, una URL básicamente es
una dirección web, y la versión HTTP que tiene, siempre se escribe diciendo HTTP, es decir, vamos a usar el protocolo HTTP barra la versión, y la versión siempre tiene la forma XX, donde esta es la versión, digamos, la versión origen, y esta es la subversión, digamos. Usualmente vamos a usar la 1.1, pero pueden ser, actualmente hay la 1.0 que es la original, sufrió muchos cambios durante el desarrollo. Entonces lo que hicieron es, después de todos esos cambios, sacar una nueva versión, que es la 1.1. Después, creo que en 2015 sale la 2.0. Y creo que ahora, en algunos lugares ya se está usando la 3.0. ¿Qué cambia de todo esto? Nada. O sea, el protocolo y la idea general es la misma. Lo que pasa es que esto sale en 1900 y pico, y a medida que va avanzando, va creciendo el internet, los tipos empiezan a decir, che, hay problemas que no habíamos contemplado durante el desarrollo inicial. Entonces surge la 2.0 y al mismo tiempo va a salir la 3.0 que está saliendo ahora, creo, que de vuelta vuelve a decir, bueno, reestructuremos más lo que estamos haciendo, vayamos solucionando los problemas que vamos teniendo. ¿Se entendió más o menos cómo se forma una solicitud? Muy por arribita. Básicamente, el método me va a decir lo que quiero hacer, la URL, dónde lo quiero hacer, y la versión HTTP más bien como para establecer con el servidor en qué términos nos vamos a comunicar, en qué versión del protocolo nos vamos a comunicar. Y la respuesta les puede parecer más conocida, porque la respuesta lo que tiene básicamente es una versión de HTTP, que es lo mismo, la misma que está acá acá. Vamos a llevarlo acá. Va a tener la versión de HTTP de vuelta, en el servidor obviamente, y además un código. Este código lo que nos va a decir básicamente es qué pasó con la solicitud que acabamos de hacer. Alguna vez has metido una página y le has dicho 404 not found. Bueno, eso básicamente es el servidor que nos estás diciendo mediante el protocolo HTTP, algo pasó con tu solicitud que está mal, ¿ok? ¿Qué es lo interesante de los códigos de control de HTTP? Que tienen un significado propio. Más allá de que uno puede buscar, bueno, ¿qué significa 404? Por el primer número, por el primer dígito del código, uno puede identificar qué tipo de problema es. Por ejemplo, bueno, no necesariamente puede ser un problema, puede ser que la solicitud haya sido exitosa también, ¿no? ¿Está con frío, che? Le apago, ¿eh? No. Si tiene un 1, o sea, todos los códigos que son 1, XX, llamémosle, son informativos, ¿ok? O sea, me están diciendo algo del estado de la solicitud, como por ejemplo, se está procesando, llegó bien, etc. Estos son bastante raros. En lo personal nunca me tocó alguno de estos. Informativos. Los que empiezan con 2, son éxito, ¿ok? Vamos a ver después que usualmente cuando yo hago un get y me devuelve bien la información, me va a devolver un 200, ok. Si yo quiero publicar algo, me devuelve un 201 agregado. Vamos a seguir. Las 300X son redirecciones. ¿Qué es una redirección? Usualmente suele pasar que capaz migran una parte del servidor o lo que sea, entonces la URL original hace referencia a otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Llega la solicitud del cliente, ve que dice, no, mira, lo que vos querías ya no está más acá, andate al otro lado, y ya le dice dónde tiene que buscar. Entonces, esto te devuelve, lo estoy redireccionando y pasa otra vez a la página original de lo que vos estás pasando. Este caso está muy interesante, creo que podemos hacer un ejercicio de cómo funciona, porque, bueno, vieron que Elon Musk compró Twitter. Bueno, ¿y qué dijo? Vamos a renombrarla a X. ¿Por qué? Pues le cantó el culo. Ahora Twitter, pues si ustedes entran con el link viejo, automáticamente cambia la URL a
x.com o lo que sea. ¿Por qué? Porque se está dando un redireccionamiento ahí en el medio. Si uno entra a Twitter y lo hace desde Curl o desde Telnet o de otro servidor que permita la respuesta, van a ver que inicialmente le dice, mira, hay un redireccionamiento y después te envía otra vez a x.com. Ese lo podemos llegar a ver. Pero fíjense que ustedes en el medio no se dieron cuenta. Ustedes entran a Twitter y automáticamente les aparece X o X o como carajo le digan. Las 400 son problemas de usuario. Por ejemplo, estas son las más comunes. Estás armando el GIDA y te olvidaste de algo, te olvidaste un valor, por ejemplo, te olvidaste de la versión HTTP. Entonces envía y te dice, no, mira, tenés un problema, revisar. Y las 500, y yo me quedé sin espacio, son problemas del servidor. Creo que yo había notado una que era como la 502, me parece. Sí, 502 Bad Gateway, no sé si lo han tenido alguna vez. Cuando anda medio flojito internet, a veces te sale el Bad Gateway. Pero bueno, se entiende cómo el protocolo en la base es súper sencillo. Lo único que acá defino qué es lo que quiero hacer, a dónde lo quiero hacer y con qué versión. Y acá básicamente me está diciendo con qué versión te estás comunicando y qué código obtuviste, qué pasó con tu solicitud. Muy sencillo. Ahora, por sobre esto puedo construir cualquier cosa, porque no solo puedo enviar hipertexto o hipermedia, sino que también puedo enviar JSON, puedo enviar imágenes, puedo... por sobre eso puedo construir otro protocolo que diga, bueno, mandame muchos paquetes HTTP para, no sé, construir algo que con un solo paquete no puedo, etcétera, etcétera. Es bastante poderoso en general. Y lo que vamos a ver hoy es cómo profundizar un poquito más en todo esto desde o basándonos en el estándar. ¿Alguna vez han visto lo que es un RFC? Un estándar. Sí, pero lo han investigado, se han metido a lo que es un RFC. Un RFC, ¿cómo, perdón? Creo que 1823 es el de IPv4, ¿no? Y creo que sí, sí. ¿Esto lo copiaron? ¿Lo puedo borrar? Sí. Básicamente, un RFC lo que es, saben que cuando se crea Internet, también se crea la Internet Task Force o algo así, que básicamente es una organización que controla o un poco establece, define cómo se comunican las cosas en Internet, ¿no? De la cantidad de cosas que hay en Internet, se vuelve complicado seguir cada uno de los protocolos, cada una de las cosas que hay, cada uno de los métodos que hay. Entonces crean lo que se llaman RFC, que básicamente son, definamos estándares y los publicamos en este formato muy particular. Cuando ustedes tengan una duda sobre, por ejemplo, un protocolo como puede ser HTTP, tranquilamente pueden buscar el RFC donde se definió y ahí van a encontrar todo. Y cuando digo todo, es todo, desde la introducción para decirle, mira, esto sirve para comunicar dos computadoras hasta definir punto por punto cada uno de los métodos que más o menos mencionamos acá por arriba. ¿Ok? Vamos a ver si esto conecta bien, así me aguanta la computadora, mejor dicho, todo esto. ¿Vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Esto. ¿Temperatura estamos bien? Un poquito lo podrías apagar porque estoy cagando de frío. Esto me da el frente. Estoy acá. Gracias. No, nada. A ver si esto lo toma. ¿Se ve algo ahí o...? Sí. Muy flojito se ve, ¿no? Sí, claro. A ver si se puede subir más el brillo esto. Si no, bajamos la estación. Sí, me parece que vamos a tener que bajar la persiana porque no... Por favor, te lo pongo mal. Ah, no sé si baja. Pero a ver. Anda complicado. No puede ser. Tengo que abrir la ventana y tirarle. Ya está ahí, si se ve. Sí, pero eso ya es más que vos. Ah, sí. Pero no, por eso me falta. Ah. RFC 2616. Bien.
¿Se ve bien ahí? O a ver si lo paso a ver si lo paso oscuro. ¿Se ve mejor ahí? ¿O se ve peor? No sé. Me parece que el blanco era mejor. Listo, lo pongo en blanco. Ahí va. Bueno. Ven que básicamente es algo bastante feito. No es que van a encontrar una página toda colorida, llena de dibujitos, sino que es sencillo y del pie. ¿Se ve bien? Si no, a ver si lo podemos agrandar un poquitito. Parate. ¿Ahí se ve mejor? Sí. O... No sé si está representando bien lo que quiere la máquina, pero bueno. Ya está todo el partido con los... Ahí se pasó. Ahí va. Bien. Van a ver que en este caso, fíjense que es para HTTP 1.1. Va a haber otro documento para HTTP 1.0, otro para 2.2 y usualmente acá adentro van a encontrar las referencias a otros documentos, como puede ser por ejemplo este, que ven que está diciendo este es para HTTP 1.1. Si yo me voy para acá, seguramente este sea el de HTTP. Ah, no, también es 1.1, pero es una versión anterior del HTTP 1.1. Y fíjense cómo se va construyendo por sobre esto hasta que uno pueda acceder a cada uno de estos documentos para saber exactamente cómo se era el protocolo en ese estado del tiempo, en ese punto del tiempo. Básicamente todos los RFC lo que tienen es una pequeña introducción donde les va a decir, bueno, quiénes son los autores. Fíjense que acá te están diciendo si son modificaciones de documentos anteriores, automáticamente ya te dice, mira, este documento si lo revisaste está obsoleto. Y usualmente, a ver si no me equivoco, acá debería decir al revés, como que está obsoleto, y debería referenciarte al otro documento. No, no lo hace. Yo he visto, en algunos casos lo hace. Y bueno, básicamente empieza con un abstract donde les cuenta muy por encima de qué trata el protocolo. Y ahí ya nomás salta a la tabla de contenidos. Fíjense lo que es la tabla de contenidos. Así que si quieren leer, tienen de sobra para leer. Obviamente, la idea es, en esta clase, vamos a focalizarnos en lo que nos importa. No vamos a leer todo el RFC, porque no somos de la Internet Task Force, ni tampoco nos interesa. Bueno, al menos a mí no sé ustedes, pero bueno. Vamos a ver directamente esto de acá. Fíjense que acá tenemos, además de un montón de cosas, como por ejemplo qué tipo de archivos podemos, qué tipo de media podemos transmitir, el tema de la versión, qué tipo de fecha, etcétera, etcétera. Todo está definido con una precisión impecable, que obviamente es necesario porque estamos hablando de el protocolo que prácticamente domina el Internet. El tipo de mensajes es lo que hablábamos antes, básicamente, que es, fíjense que un mensaje puede ser un request o un response, punto. O sea, no hay más, no hay distintos tipos de mensajes. O yo estoy mandando una solicitud o estoy enviando una respuesta, punto. Si bajamos un poco más, nos habla de los headers, que es esto que habíamos hablado, de cómo se construye básicamente toda la información o la metainformación del mensaje, de lo que estamos enviando, y algunos parámetros que son importantes para poder establecer la comunicación. Fíjense que tenemos, este es el cuerpo del mensaje, básicamente qué es longitud del mensaje, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles. Si ustedes lo quieren leer, léanlo, pero la idea en general es lo básico que vimos hoy, lo del método URL versión, y para el caso de la respuesta versión código, es lo que ustedes tienen que saber de base. Bueno, a partir de ahí yo puedo construir lo que sea, que es esto que están, todos estos parámetros que están mostrando acá. Lo segundo es que la mayoría de cosas hoy día ya autocompleta todos esos atributos, ¿ok? Porque es complejo. Si yo tuviera que estar respondiendo, haciendo un JSON y calculando la longitud de ese JSON, voy hasta un tiempito, ¿ok? Entonces la mayoría de cosas que te dice automáticamente, lee que estás mandando un JSON, cuenta los caracteres, lo agrega a ese parámetro y lo manda. Y del otro lado el servidor ya sabe, ¿ok? Bien. Acá, bueno, ya vamos a la parte de los requests, lo que habíamos hablado. Tiene la parte del request line, que es básicamente esto que habíamos hablado. Esa pequeña linita donde está el método, etcétera.
el header general, el header del request, etcétera, etcétera. Y acá está la parte de métodos, que era lo que quería llegar. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 métodos. ¿Ok? Nosotros mencionamos el get, básicamente para obtener cosas, el post y el put, que son para publicar, muy parecidos, y el delete, que es básicamente para borrar. ¿Ok? Hay otros más. Por ejemplo, el head sirve para solo obtener el header de la respuesta, no el contenido, y eso te permite, por ejemplo, enviar una solicitud y evaluar, che, qué tipo de información me va a venir, etcétera, etcétera. Y además tiene otra parte acá que es un extension method. Es decir, yo podría definir mis propios métodos desde HTTP, que para que los va a entender el servidor sobre el cual yo estoy trabajando, no cualquier servidor del mundo. Pero bueno, básicamente HTTP te permite hacer eso, ¿ok? Y hay mucho más para, si lo quieren. Miren, acá justo tenemos una, fíjense esto acá. Esto es básicamente lo que hemos hablado. Esto es una solicitud HTTP básica, que le está diciendo, tráeme de esta URL lo que tengas, que básicamente es el project.html, nos va a traer un archivo HTML usando la versión HTTP 1.1, ¿ok? Lo que podemos hacer, a ver si sale bien, y un poco la idea de la práctica de que van a hacer ustedes es, usando Telnet o Netcat, que básicamente es una forma de comunicarme con servidores, muy primitiva, poder establecer una conexión HTTP, escribirla manualmente y recibir la respuesta. ¿Qué tiene de utilidad eso? Porque hoy día tenés curl, por ejemplo, que ya te soluciona un montón de esos problemas. Tenés Postman, que lo vamos a ver, que es un software que anda en Linux, que anda en Windows, que incluso te da una interfaz gráfica para generar esas respuestas o esos requests. Es muy sencillo, pero todo se construye por sobre algo más complejo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tienen lo primitivo, después de tener que debuguear un servidor, tener que ver si determinada API funciona, lo pueden hacer directamente desde consola, en lugar de tener que estar bajando la aplicación, pegándole a la API, viendo si realmente estoy teniendo un problema yo, si es un problema de la autorización, si es un problema. Se hace mucho más sencillo, porque además, dependiendo también de la complejidad de su API, usualmente se puede escribir en 2-3 líneas de código una solicitud HTTP. Pero bueno, vamos a ver si haciendo esto para usar Telnet básicamente es el comando Telnet a dónde quieren conectarse. Fíjense que la página es http://w.w3.org/pub/www. ¿Entienden cómo funciona eso de la URL? Ese aspecto de la URL. Exactamente. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, la página base? ¿Por qué es /pub/www? La última. Exactamente. Tiró la última porque si quiso ser tan menor el celular hace media hora. Ahora, después, las 3 W que te aparecen después de la barra es el nombre de un directorio cualquiera. Exactamente. En realidad, después de la W, el de project.html ya es directamente el archivo, el directorio de lo anterior. Y el origen, que podría ser, lo podríamos tomar como el directorio raíz, es el www.w3.org. Entonces, ¿yo a qué me estoy conectando? Yo me estoy conectando a ese servidor, no me estoy conectando a todo el directorio. Con Telnet, lo que yo tengo que hacer es decirle, bueno, me voy a conectar a www.w3.org, ¿ok? Y por último, le tengo que decir a qué puerto me voy a conectar. En este caso es el 80. Ahí me estoy diciendo que está conectado, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a escribir get. A ver si podemos. Y acá le vamos a decir d/pu/www. ¡Ah! Yo sabía que me pasa esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Se dan una idea de qué pasó? ¿Se lee más o menos? ¿Se cerró? ¿Dice ahí? Sí, exactamente. ¿Perdiste la conexión? Exactamente. Porque ¿qué pasa? Si es una cuestión lógica. A ver si puedo agrandar ¿Estás esto. olvidado? No. No sé qué for info.
Foreign es básicamente extranjero, pero básicamente lo que te estoy diciendo es desde afuera te cerraron la conexión. Porque ¿qué pasa? Si yo me conecto, como pasa acá, genero una conexión TCP y la mantengo abierta, en algún punto del servidor, si yo empiezo a mandar solicitudes y me sigo, sigo estableciendo conexiones, en algún punto del servidor decir, che, estoy colapsando porque estoy en 200 millones de conexiones abiertas. Naturalmente que me va a decir, bueno, voy a empezar a cerrar las que son viejas, que es lo que está pasando acá, ¿ok? No me está dando tiempo a escribir, porque antes de que yo termine de escribir, el tipo dijo, no, está tardando mucho, esta conexión ya se perdió. Para una computadora, yo soy muy lento. Entonces lo que me está diciendo es, esta conexión ya está perdida, una computadora ya debería haberme hablado. ¿Cuál es la solución? Básicamente, bueno, agarro, copio este link. Y pegas. Exactamente. No lo puedo pegar de una, sino que lo tengo que llevar acá para modificarlo. Como ya habíamos dicho, esta parte se va, ¿ok? Porque yo quiero acceder. Ya establecí la conexión con el directorio raíz, digamos, con Telnet. Cuando dice Telnet, puerto 80, ya me conecté al directorio raíz, digamos. Y ahora lo que estoy diciendo es, mándame o recuperar la información que está en este directorio. Dentro de ese servidor, mándame en este directorio lo que hay. Entonces, este sería el comando que yo tendría que usar con HTTP. Vamos a probar de vuelta. Ahí. Pego esto. Ahí va. Bueno. ¿Qué me dice acá? HTTP, fíjense, lo que habíamos hablado antes. HTTP 1.1, 400 bad request. Básicamente lo que me está diciendo es, en algún punto tu solicitud está mal. No sé el qué. Probablemente sea que esto haya quedado viejo. Si yo lo intento abrir, vamos a probar si existe esto. ¿Va el último no. HTTP 1.1? Sí. Esto de acá, esto que sigue de acá, sí, porque es la versión del protocolo, siempre es. Esto queda get, todo esto, HTTP 1.1, y fíjense que, a ver si, no. Básicamente me mandó un HTML, que es el típico HTML que vemos nosotros cuando, tipo el 404, lo mismo. Yo te pregunto, Sí. ¿por qué son las 8:30 ahí? Igual en otro lugar o qué? Claro, probablemente este servidor esté en otro lugar y lo que básicamente nos está diciendo es, te va a mandar la dirección siempre del servidor. Fíjate que es GMT y acá estamos, no sé, Argentina es GMT-3, creo que es. Sí. Y capaz este es el GMT más 3. Fíjate, estamos 17.24 y me está dando 20. Sí, está dando el estándar, digamos. Como yo sabía que esto iba a pasar, porque no hay una vez que yo quiera hacer un ejercicio interesante y que me salga mal, yo ya preparé otro, que es directamente conectarnos a Google, ¿ok? Que es Telnet, vamos básicamente a decirle a Google, nos vamos a conectar, y le digo, dame lo que tengas, que es la página principal, digamos, el famoso buscador con el loguito, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a ir a telnet.google.com al puerto 80, es decir, buenísimo, estás conectado, le voy a decir, bueno, hacemos un get de todo, fíjense, le pongo el directorio raíz como diciendo todo lo que tengas ahí, mándamelo, y le voy a decir, usame la versión HTTP 1.1. Y ahí me mandó todo esto. Y dirán, ¿qué carajo es todo esto? Bueno, básicamente es la página principal de Google, pero como un formato HTML, es un archivo hipermedia. Fíjense lo complicado que es. Ahora está el secreto, todo esto. Pero acá, esto es lo que fíjense que acá hay un par de caracteres random. Y si subimos un poquitito más, acá está mi querido header, que es la respuesta. Empieza con la versión del protocolo de vuelta, HTTP 1.1, 200 SOC. Básicamente, ¿se acuerdan lo que habíamos escrito allá? Que los 200 eran solicitud procesada con éxito. Cuando es un get, ¿qué me está diciendo? Ok, listo. Me va a dar la fecha, me va a dar cuándo expiró y un montón de información extra. Esto es lo que yo le decía, fíjense. Yo puedo agregar un montón de contenido acá, puedo agregar mi propia información acá si quisiera la respuesta.
no es que todos estos parámetros están definidos. Algunos sí son estándar, como por ejemplo el content type, que es básicamente qué tipo de contenido te estoy devolviendo. Un texto en formato HTML, que usa este tipo de charset, ¿no? Este tipo de formato para definir los objetos. Pero fíjense abajo que es un monstruo lo que hay. Hay cookies acá en el medio. No sé, hay un montón de cosas. Es interesante de ver, pero llega un momento donde sobrecarga. Vamos a intentar hacer esto. Ahí va. Vamos a hacer cd download. Espera. Ahí tengo unas solicitudes preparadas para hacer más adelante. Vamos a intentar volcar todo ese contenido. Yo tenía... ¿Cómo se llama este? ¿Qué? Debería estar por acá. No. Este de acá. Lo que vamos a hacer con este comandito de acá es básicamente nos vamos a conectar de vuelta a Google y vamos a decirle: se recibe alguien. Sí, sí. Les queda poco, chicos, no se pongan tan mal. Igual esto fue tesis, me parece. Con este formato de acá lo que van a hacer es, ¿entienden lo que funciona el pipe en Linux? Bien, básicamente lo que salga del telnet, con el comando TEL le estoy diciendo copiámelo todo a un archivo que llame archivo.html, ¿ok? Bueno, de vuelta se establece la conexión. Entonces lo que le voy a decir: dame todo lo que tengas en esa página, en el directorio de raíz de esa página, y usame otra vez la versión HTTP 1.1. Vamos a hacer todo este quilombo de vuelta. Vamos a cerrar la conexión. Y me voy a ir a las descargas. Ahí va. Esto es otra 8. ¿Estoy asignando? Sí. Y vamos a ver si lo puedo... Hugo Besti me mata porque estoy usando todo. Sí, sí, sí. Ojo, me defiendo con la consola, pero no es lo mismo. Esto obviamente me volcó todo el contenido. ¿Qué pasa? Dentro de ese contenido yo voy a tener el header. Y el header no es parte del HTML. Entonces hay que borrarlo. Fíjense que es todo esto. Hay que borrarlo. Borramos esto de acá. Ahí va. Bueno, ahí va. Y acá abajo debería haber algo más. Esto es la última solicitud. Lo último que me lo tomó como una solicitud, entonces también me puso información de más. Bien, si yo ahora hago save de esto, save anyway, no importa. Y lo intento abrir desde acá, ¿qué tendría que hacer? Parate. ¿Qué pasó acá, che? Yo sé que lo proyectó, pero ¿se ve tu pantalla también? A ver si lo puedo abrir así. No. Bueno. Básicamente voy a tener que hacer... Bueno. Vamos a hacerlo más fácil. Bien. Esto es lo que acabamos de bajar usando el get de HTTP, ¿ok? Fíjense que es botones, links, loguitos. Bueno, el loguito quedó tocando un vals, pero se entiende que es exactamente lo mismo que nosotros vemos cuando entramos a google.com. En el fondo está pasando exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que acá lo estamos haciendo por otro método y seguramente el navegador acá haga cositas extra que te permitan verlo de una manera distinta. Pero en sí es lo mismo. Fíjense que yo ahora entro acá a Gmail, hay
un vínculo que me va a llevar al Gmail mío. ¿Ok? Así carga. ¿Ven? No es ninguna ciencia. Acá, bueno, ya se rompió todo. ¿Cómo era esto? Este era archivo. Bien. Y acá volvemos a ver lo que habíamos dicho antes. El botoncito que yo estoy apretando básicamente es un link que me reacciona a otra cosa. Y lo que me permite la hipermedia justamente es representarlo de otra manera. Y poder enviar todo esto y que del otro lado el usuario reconstruya esa información de la manera que considere correcta y yo pueda ponerle todo ese estilo que tiene en las páginas, un botoncito con loguito, etcétera, etcétera. Vamos hasta ahí. ¿Se entendió cómo se formó? Lo que vos bajaste en el archivo, Sí, lo abriste de vuelta con el navegador. exactamente. Y los links funcionan tal cual. Exactamente. ¿Por qué? Porque los links básicamente, este botón lo que está haciendo es redireccionarme a Gmail. El link de Gmail no cambia nunca. Si yo bajo un archivo HTML, ¿ok? Lo conservo 50 millones de años. Y después ese link cambia por alguna razón, en lugar de llamarse Gmail, bueno, viene Elon Musk y te lo pone como Pmail. Ahora ese link ya se está roto, porque lo bajé como un archivo, ¿se entiende? El archivo que ya bajé es estático. Te va a enviar a un lugar donde ya no queda. Exactamente. El otro, para hacerlo dinámico, tengo que volver a hacer la solicitud. Pero después el resto se conserva todo. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Bien. Vamos a hacer otro ejemplito. La idea de esto es, el práctico, básicamente es una serie de ejercicios que es replicar lo que hicimos hoy, con get, con post, después pasar a curl, y después pasar, hoy vamos a ver al menos, Postman, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es construirlo desde abajo, e ir subiendo el nivel de abstracción y ver qué vamos perdiendo en el medio, ¿no? O qué pasos extra tenemos que hacer en el medio. Sacamos esto. Bien. Tenemos el get con Google. Hay una cosa que se llama mock API, a ver si la puedo mostrar acá. Sí, a ver, mostrar. Acá. Que básicamente lo que permite hacer es generar una API con una URL donde yo pueda probar todas estas cosas, HTTP GET, HTTP POST, etcétera, etcétera. Se usa mucho en estas cuestiones tipo educativas, llamémosle, o para las clases, porque sirven de ejemplo para aprender cómo conectarse a una API, un servidor, cómo pegar una API, qué tipo de información obtengo, etcétera, etcétera, ¿no? Los ejercicios del práctico van a estar basados en alguno de estos dos conjuntos, pero si ustedes consideran que quieren hacerlo a su manera, porque dicen, che, mira, no termino de entender, o construir el JSON para publicar acá es muy complicado, quiero hacer mi propia mock API, ya tienen la página que básicamente se meten acá, crean su cuentita. ¿Tienen cuenta institucional? ¿No? Bueno, no importa. La pueden usar con cualquier Gmail. Un correo exacto. Exacto. Y con eso ya podrían crearse su propia API y probar con sus propios métodos, donde definan que acá se pueden publicar cualquier tipo de cosa. Lo que tiene estos dos conjuntos que tienen un formato, aceptan un formato determinado, ¿ok? El de comentarios es igual al del práctico anterior que habíamos visto, donde yo tengo un usuario, un puntaje de la película, etcétera, etcétera. Que en este momento no tiene nada. Ven que está vacío. Y el de personas tiene, yo puedo ver la información, ¿no? Que es básicamente cuando lo creo, el nombre, un avatar y un ID. Esto está todo autogenerado, no se piense que hice nada interesante acá. Y nos va a dar básicamente esto acá, que es el link al que nosotros podemos agarrar y pegarle para subir cosas, obtener información, etcétera, etcétera. A ver si podemos hacer, a ver si me sale bien. Clear esto. Fíjense que el link no es el más bonito de todos, pero yo técnicamente podría hacer que si yo
HTTP, esta es mi URL, ¿no? Yo podría hacer técnicamente. Vamos a usar este mejor. Podría hacer telnet. Paste ctiti. Me conecta al 80. Y ahora quiero hacer un get de lo que está acá. Y vamos a usar la versión de http barra 1.1. Bien. ¿Y qué nos dice? Que está mal. ¿Por qué? Porque nunca me sale nada bien en la vida, pero además seguramente hay algún problemita que no estamos viendo. No te dice el problema ahí, te dice No. solamente que está mal. Te dice, exactamente, y ese es el gran problema de todo. Y es la gran, el gran quilombo de tener que debaguear todas estas cosas. Porque ahora sé qué es lo que me está diciendo esto, que es un tipo 400. Bad request. O sea, en algún lado la cagué. Problema de usuario. ¿Eh? Es un problema de usuario. Exactamente. Pero no sé dónde la cagué, ese es el problema. Porque si yo veo acá, personas, sinceramente no sé por qué están dando mal esto. ¿Qué pasa si ahora, vamos a probar de vuelta, pero ahora en lugar de, porque fíjense que estos son un montón de archivos JSON, ¿ok? Yo voy a hacer exactamente lo mismo, le voy a pegar a esto y le voy a decir el 1, por ejemplo. Y le voy a decir http barra 1. No quiere andar. Bueno, en algún punto está haciendo algo mal, no sé el qué, ese es el gran problema, que no. Y si le pedís todo, no. Probemos, a ver qué dice. ¿Así decís? No, se está haciendo rogar. Vaya, no sé. A ver, puede ser. Y que le falte algo que tengas que agarrar, no. Puede ser. A ver. Si yo entro de vuelta acá. Estando subiendo, bueno, vos también quisiera estar ahí. Voy envidioso. Tranquilo, flaco. Están contentos la familia. Él es envidioso porque todavía no se recibió. Ya te va a llegar el momento. Sí, pero eliminar de tu mente la distracción y concentrarte en la clase. Ah, no, yo sí estoy concentrada, sí, me olvido de que tengo todo. Colapsó completamente. Bien. ¿Qué tengo? ¿Para una hora más, no, Lucas? ¿Cómo, perdón? Para una hora más tenemos, ¿no? ¿Lo que queda? ¿Qué hora es? Nah, capaz, en 20 minutos estamos. ¿Qué tenés que irte a las 6? No, yo tengo que ir a buscar una más para el centro de finanzas. No. La idea es que si no hacíamos el repaso teórico, hoy va a ser relativamente rápido. Bueno, no me están dando el get este. Espero que con el otro get del Google hayan entendido más o menos cómo funciona. Se van a encontrar exactamente lo mismo cuando hagan el get, cuando prueben en su casa. Con la diferencia que en lugar de recibir un HTML van a recibir un JSON, ¿ok? Entonces el content type, ese que veíamos ahí, va a ser application barra JSON. Es más. Tengo una consulta. Sí. ¿Tienen download? No tiene nada que ver. No, porque ese es el directorio mío, ¿ok? Vamos a probar de hacer un post. Vamos a ver si me funciona el post ahora, básicamente. Que básicamente, ¿qué quiero decir? Voy a agregar a esta página, ya sea personas o comentarios, un comentario o un JSON que coincida con el formato que me está pidiendo la página, ¿ok? Y en este caso lo tengo preparado porque yo sabía que te iba a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos de vuelta a Telnet.
acá está la URL. ¿Okay? Vamos a conectarnos a esto. Y esta es la solicitud. Vamos a analizar primero la solicitud, ¿les parece? Porque el get ya lo vieron, pero el post no. Ah, mira. Me está diciendo usa HTTP 1.0. Quizás no me está reconociendo por eso. Vamos a probarlo una vez más. Un último fracaso, dijo. Total, ya a esta altura del partido la tengo la moral por el piso. Ya no, más vergüenza no puedo dar. A ver. Y ahí hacíamos el get de barra pass barra usuarios http barra 1.0. No quiere andar. ¿Cómo decir usuario o persona? Bueno, tenés razón. Era personas. Tipo, era para que estén atentos. Increíble. Ahí está, son genios. Lo voy a decir. Es más, si nos vamos a todo el campo, capaz de terminar resolviendo algún problema. Ahí. Barra personas. Aún así dudo que sea este problema, porque... Pero no quiero hablar, no, me parecía. Porque hay un comando, un código de respuesta propio que es la versión de HTTP no coincide con la del servidor, ¿ok? Entonces, si yo quiero comunicarme en 1.0 y el servidor me responde en 1.1, me va a decir, mira, le está cerrando la versión. Pero es un código aparte, ¿ok? Acá no sé qué está pasando, es la magia en internet. Obviamente que el ejemplo que no probé antes de la clase no iba a funcionar, entonces volvemos a lo anterior, que es básicamente conectarnos de vuelta acá y vamos a mandar esta solicitud. Fíjense que ahora el método cambia, porque lo que quiero hacer es publicar algo, no quiero recuperar información, entonces voy a poner un post. ¿Se ve bien ahí o...? Sí. Bien. De vuelta va a pasar lo mismo que antes, o sea, yo voy a decirle dónde dentro de esa URL quiero publicar, en qué directorio, o en qué archivo o lo que sea quiero recuperar, y la versión de HTTP de vuelta, que en este caso es 1.0. Y después abajo, cuando yo hago un post, hay determinados elementos que sí tienen que estar, ¿ok? Dentro del header. El primero es el host, que básicamente es repetir dentro de la solicitud, repetir la URL que utilicé para conectarme con Telnet, ¿ok? Yo a Telnet le dije, bueno, conectame a esta URL. Cuando yo voy a publicar con un post, le tengo que volver a decir, bueno, el host es esa URL inicial. ¿Vamos hasta ahí? Y lo otro es el tipo de contenido. ¿Se acuerdan que antes, cuando mandamos el get a Google, nos mandó un HTML? Cuando ese HTML lo representamos en el Mozilla, nos mostró más o menos la página de Google, más o menos, ¿no? Con algunas cositas. En este caso yo voy a mandar un JSON, quiero publicar un JSON, entonces el tipo de contenido es application barra JSON. Y finalmente le mando el JSON propiamente dicho. Fíjense que era lo mismo que ya habíamos hablado antes, ¿no? Si yo esto lo represento de un formato más vistoso o más legible para el humano, tendré que poner enter acá, enter acá, enter acá, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hice así? Primero porque es más fácil de copiar, y segundo porque cada enter que yo meto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era un barra n en algún punto? Es un carácter más. Otro de los elementos que tiene el header es el content length, que en su momento yo lo había probado para ver si funcionaba. Si yo empiezo a poner enter, el tamaño del contenido me aumenta. Entonces, si yo calculé esto teniendo en cuenta simplemente los caracteres como están acá, sin enter, sin nada, no van a coincidir cuando pongo un enter. Por ejemplo acá. Bueno, acá porque se desarmó, ¿no? Pero lo que va a terminar haciendo el servidor es, va a leer la solicitud y va a decir, ah, bueno, el contenido tiene 153 bytes. Pero como vos le pusiste ese enter al final, ahora tiene 154. Corta antes, intenta armar el JSON y te dice, no, ahí acá hay un problema. Y te va a responder con lo mismo que te está respondiendo ahora, que es un bad request. Básicamente, lo que me estás mandando no tiene forma. ¿Por qué? Porque no lo logro parsear bien. Porque el contenido que yo le dije tiene tiene más longitud de la que le mandé. Yo lo puedo eliminar y decirle, bueno, ya está. No me calculámelo vos.
¿ok? Vamos a copiar esto, por lo mismo de antes también, porque si yo abro la conexión HTTP, perdón, abro la conexión con Telnet y hasta que escribo todo esto, tarda un tiempo y se me va a terminar cerrando, ¿ok? Bien, bueno, justo acá no se cerró, pero bueno, se ve que este servidor tiene más paciencia. Y ahí, fíjense que o se cerró o se publicó. A ver, che. Acá. Yo recargo esto. No, se cerró la conexión y no me dijo nada. Vamos a hacer de vuelta. Sí, acá está. Connection closed by foreign host. No lo había visto. Vamos a hacerlo de vuelta esto. Y vamos a pegar esto. Bien. Acá. Yo publiqué esto. Server Cowboy, report. Acá. Fíjense que me dice, esto es lo que yo mandé, ¿no? Acá. Ahí terminó mi solicitud. Pasa que como no le puse un enter de más, quedó ahí en el medio. ¿Y qué me respondió? Con la versión HTTP 1.1. Ya vi que ahora anda en el 1.1. Hoy cuando me conecté andaba mal. Y me dijo 201 created. ¿Okay? ¿Se acuerdan que antes cuando hacía el get me decía un 200? Ok, ahora es 201 created. Básicamente la solicitud la procesé con éxito y creé el elemento que vos querías. El server cabo, report to, Heroku, esto son cosas para tener, para saber nomás. Fíjense acá de vuelta, content type application JSON, content length 86 y cuando lo publicó. Y si yo ahora voy acá y recargo la página, aparece supuestamente el comentario. No sé por qué me puso este comentario así, nada que ver. Al parecer no me consideró, no me tomó el JSON, sino que me tomó agarró y me dijo, bueno, te publico algo por defecto, digamos, y me autogeneró el elemento. Básicamente lo que terminó haciendo es como si yo le hubiera mandado acá. Si yo le mando esto solo, sin el JSON, ahí va, ven, automáticamente me arma un JSON que se corresponda con el formato que me pide la página. Ok, básicamente me guarda basura. Si yo quisiera guardar la información que quiero, no sé de vuelta por qué no me la está mandando, tendría que devolverle esto que está acá. Vamos a probar de vuelta a ver si me lo toma. Se me cierra incluso antes. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a probar otra cosa. Ahí le vamos a mandar esto y ahora le vamos a mandar el JSON aparte. Si es que llegamos con los tiempos. Bueno, tampoco quería hacerlo. Es increíble. Mirá que lo probé esto, Son cosas que pasan, dijo. Puede fallar, dijo Tuzán. A ver, espérate, porque esto tiene que tener un secreto que yo no estoy viendo. No me deja copiar el JSON.
porque automáticamente ya se crea la versión por defecto, que es algo propio de Mocapi, porque yo a Mocapi le puedo decir, créame por ejemplo 27 datos con un formato determinado, entonces automáticamente la API ya sabe, ¿no ven?, cómo generar esos datos, de otra manera no funcionaría. Pero bueno, se entendió igual más o menos en términos generales cómo funciona el post, básicamente. Yo lo que le voy a decir es, lo mismo que antes, a dónde me quiero comunicar, a qué directorio o en qué punto de esa URL yo quiero meter la información, la versión, y en lugar de hacer un get, le hago un post. Después tengo el host, que es copiar la URL con la que usé para generar la conexión con Telnet, y en este caso le voy a decir, bueno, te voy a mandar un JSON, y de abajo iría el JSON. Podría también tener la longitud de la información, etcétera, etcétera, y un montón de datos más que al fin y al cabo no, usualmente lo mejor es no calcularlos porque es complicado. Fíjense todos los pasos que tuvimos que hacer para generar un HTTP a manopla y todos los problemas. De más se te decir que la mayoría son míos, pero bueno, todos los quilombos que tuvimos que pasar para poder publicar un GET. ¿Qué pasa? Los ingenieros cada tanto se nos prende una lamparita y decimos, che, mirá, esto es medio complicado, ¿por qué no hacemos algo más sencillo? O algo que de alguna manera me automatice esas cosas. Porque si yo estoy mandando un JSON, automáticamente podría reconocer que es un JSON. O, como les dije antes, si estoy mandando un JSON gigante y necesito establecer cuál es la longitud de ese JSON, porque es más fácil para el servidor después procesarlo, tranquilamente lo puedo hacer automáticamente con un programa. Y ahí es donde surge un nivel más de abstracción, digamos. El Telnet es lo más básico. Podemos subir un nivel más, que es curl. Curl básicamente lo que te permite es establecer conexiones y con un comando mucho más sencillo poder generar toda la solicitud HTTP, recibir la respuesta y no tener que estar corriendo con los tiempos de conexión, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Vamos a... Lo mismo que hicimos antes, el post ese, vamos a hacerlo con curl ahora, ¿ok? Bien. Si ustedes hacen esto, bueno, curl básicamente es como se utiliza como un comando más, ¿ok? Fíjense que si ustedes hacen el help, les va a decir, bueno, con el "-d vamos a publicar la data. Está medio pobre el help, así que vamos a hacer el... Es poderosísima como herramienta curl. De hecho, si han alguna vez configurado algún servidor remoto y tenían que mandar archivos o bajar archivos, creo que se usa bastante curl para eso. Bueno, fíjense la cantidad de cosas que tiene. Esto es solo a modo de ilustrativo. Esto va hasta la Z y estamos recién por la D. Hay muchas cosas, básicamente, ¿no? Pero lo que nos permite hacer curl es, con un poquito de magia de Linux, definir exactamente el mismo protocolo, perdón, la misma solicitud que mandamos antes y que no nos funcionó, adaptarla y publicarla de una. Fíjense, vamos a hacer curl y en este me copio de acá, -h para decirle, bueno, agregame al header, agregame el determinado elemento, que cuál va a ser, content type en este caso, type application /JSON. Bien. ¿Por qué te permite hacer esto curl? Porque se acuerdan que el header podía tener una cantidad indeterminada de elementos. Yo acá podría generar, si quisiera, otro valor que es, yo qué sé, pp:1. Total, no le importa HTTP, va a empezar a revisar cada cosa y donde machee te va a decir, bueno, buenísimo, esta información del header es relevante o sigue largo. Después le vamos a ir con el -x, le vamos a decir qué tipo de operación queremos, en este caso un post, y por último le vamos a mandar el dato que lo vamos a copiar de acá de vuelta acá. Y que tiene que ir entre comillas simples, ¿ok?
se usan comillas simples porque es literal. O sea, fíjense que adentro de JSON yo estoy usando comillas dobles y afuera estoy usando comillas simples. Si no se rompe todo. Y por último, la URL a la que le quiero pegar, que es todo esto. O sea, es esto entero. Fíjense que ahora no tengo que estar conectándome primero a la URL y después al directorio, sino todo junto. Pego esto acá y me respondió. Fíjense que no me está respondiendo con el response propiamente dicho del HTTP. Creo que si yo le pongo acá arriba el "-i", creo, algo me respondió que anda a saber qué. Servicio no disponible. Vaya. Hay una manera de... Pero bueno, básicamente que ahora, fíjense que no se encuentra disponible ahora. Algo más me devolvió ahora. Hay alguna forma de hacerlo eso. Y cuando me meto otra vez, ahora fíjense que sí, realmente me publicó el JSON que yo estaba manejando antes. Fíjense que este es mi nombre, está la película bien, el puntaje bien, y no fue información generada automáticamente. Lo único que me generó automáticamente es el ID, que lo asigna a la página cuando dice, bueno, toda esta información tiene que estar organizada de alguna manera. Tiene que tener un identificador único, que básicamente es este de acá. Ok. Se ha apagado el coso. Fíjense que ahora con curl, si bien es bastante feo el comando, es mucho más fácil de automatizar que todo el resto. Si yo quisiera ahora mandar otro elemento con algo, con alguna parte del JSON cambiada, tranquilamente cambio el JSON y el resto del comando sigue igual. Me calcula de vuelta el tamaño del contenido, etcétera, etcétera. Y no tengo que estar generando la conexión yo manualmente, no tengo que estar abriendo con Telnet, no tengo que estar escribiendo todo el header, no tengo que estar, todo lo es automático, cool, ¿ok? O sea que es un paso más, una facilidad más. La idea es que en el práctico ustedes utilicen al menos una vez Telnet y después se van con curl, porque realmente es un bodrio hacer todo. La satisfacción de hacerlo con Telnet es decir, uy, miren, lo logré hacer, y ya está. Después curl lo van a tener, no te viene instalado por defecto, pero casi que sí. Y se puede manejar por consola tranquilamente, entonces no va a haber un problema en todo eso. El próximo paso ya es mandarse a algo así como puede ser Postman. Hay muchas aplicaciones. Postman además te permite hacer varias cosas más, además de hacer de probar APIs. Si lo abre, estaría, ahí está, ya lo único que faltaba, ¿no? Como pasar la noche. Te permite generar también ciertos test, que por ejemplo ustedes suponen que tienen un sistema montado y quieren hacer varios tests seguidos, ¿no? Quiero publicar una persona, después borrarla, después volverla a crear y modificar un valor. Entonces yo tranquilamente podría definir con Postman todas esas requests y que automáticamente vayan pasando una a una sin la necesidad de estar yo personalmente metiendo todo. Y fíjense lo que hay. El request es sencillito. Yo acá elijo el método, lo mismo que antes. Le voy a poner acá voy a poner la URL donde lo quiero publicar. No me lo está copiando, ¿no? Acá está. Bueno. Pobrecita, la computadora ya no da más. Le debería comprar por ratón. Ahora estoy sufriendo. A ver si carga, che. Bien, mira. Bueno, al parecer no soporta el video y la solicitud al mismo tiempo, que colapsa la computadora, pobrecita. Así que vamos a explicarlo desde lo visual simplemente. Tranquilamente lo pueden utilizar después cuando lo tengan, lo bajan. Está en la tienda de Ubuntu, se usa en Linux, si no está en Windows también.
y es, eligen el método, pegan la URL, y acá por cada uno de estos elementos van a poder definir la clave valor del JSON, por ejemplo, si yo quisiera mandar, bueno, los parámetros básicamente me van a permitir decir, oh, Dios mío, qué insoportable. Me van a poder permitir mandar la información en el formato en el que yo decida. Yo le puedo decir, mandame un JSON, mandame los parámetros, ahí podría decirle, mandame el content length, digamos ese, la parte del header, la podría cambiar acá, ven, que hay 7 que están ocultos, automáticamente ya me lo generó todo coso, ya me lo generó el Postman. La autenticación, básicamente, si yo tengo del otro lado que me pide un usuario y contraseña, podría decirle también, mira, usate, por ejemplo, API key, tal, lo podría definir. En el cuerpo, acá es donde yo voy a definir el JSON que yo quiero. Por ejemplo, yo le digo, mándamelo en como texto crudo en formato JSON. Acá podría copiar el JSON que yo estaba haciendo antes, y un par de pavadas más que son medias complicadas de entender, de explicar. Fíjense que podría cambiar la versión de HTTP, etcétera, etcétera. Una vez que yo ponga el send, se envía la solicitud y acá abajo me va a aparecer la respuesta en un formato lindo de ver y no como en la consola. Lo que tiene interesante esto, y porque se los explico también, es que yo puedo agarrar y decirle, bueno, ¿cómo se traduciría esa solicitud en curl, por ejemplo? ¿Ven? Y me va a dar exactamente el comando curl para replicar esa misma solicitud. Entonces lo pueden usar ustedes a modo de, en este momento, de vagueo de lo que ustedes crearon, ¿no? Si yo quisiera decirle después, mándamelo, fíjense que tiene un montón de cosas. En HTTP crudo me va a decir, bueno, estás mandando un post a el directorio de origen, HTTP 1.1 host D. ¿Por qué? Porque yo le puse una de acá. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera ustedes pueden corregir las solicitudes que, si ustedes están haciendo lo mismo que me pasó hoy, ¿no? Mandan y dicen, che, no, error, ¿dónde le estoy agarrando? Bueno, se meten acá, arman el post, prueban, porque esto les va a permitir tranquilamente probar con el send, y una vez que reciben el OK, se pueden venir acá y decir, miren, ¿en qué le estoy agarrando? ¿En qué le estoy fallando yo con respecto a la solicitud original, a la que yo hice? Y después lo pueden probar tranquilamente con curl. ¿Se entendía más o menos esto? ¿Cómo funciona eso? Lástima no lo podemos probar porque esto se colapsa. Ya colapsó de vuelta, de hecho. Bueno, es lo que hay. De última, si tienen problemas y eso, la próxima lo volvemos a ver. O si se cruzan con problemas en el práctico, lo volvemos a ver de otra manera. Lo que quiero que se lleven de esta clase básicamente es: el término general es cómo se define HTTP, para que sirva HTTP, cómo es el formato de un request y cómo es el formato de una solicitud. Porque eso es lo que les va a permitir el día de mañana a ustedes, cuando montan un servidor o tengan que configurar un sistema, conectarse así rápido, sacar cuál es el problema. Si yo tengo un 400, yo sé que el error es mío. Yo sé que el 500, el error está en el servidor. Si es un 200, anda todo bien. Eso es lo más sencillo, ¿no? Pero después, al mismo tiempo, no tener que estar dependiendo, por ejemplo, del Postman. Si ustedes tuvieron una buena práctica, ¿no?, y se vuelven profesionales usando HTTP, no van a tener que usar Postman para fijarse si la API está andando bien. Tranquilamente se meten a la consola, usan curl o usan incluso Telnet, se conectan directamente con el servidor y empiezan a probar. ¿Ok? Si más o menos se entendió todo eso, yo creo que podemos dar por finalizada